En este video especial vamos a realizar unos niveles de poder al juego SCP Secret Laboratory, en donde veremos varios SCP que aparecen en este videojuego. ¿Cuál sería la criatura monstruo mutante, aberración más poderosa de este juego? Es momento de averiguarlo. Comenzamos por el SCP-012. Este personaje no aparece en el juego Secret Laboratory, pero su cámara de contención de SCP Contain Breach aparece en este juego en cierta zona. El SCP es un SCP en forma de pelota que cuando se lanza se vuelve más rápido con cada rebote. Este objeto se vuelve tan veloz que se vuelve mortal y finalmente atraviesa la instalación y escapa. El SCP-018 solo se puede lanzar una vez. Al ser lanzada, este comenzará a rebotar cada vez más rápido hasta que finalmente explota. El SCP-049 es un ente humanoide vestido de manera siniestra y con máscara de plaga medieval. Este SCP mide 1,90 m y puede llegar a cooperar con el personal de la Fundación, pero también puede irritarse y volverse totalmente agresivo cuando hay pestilencia en el ambiente. Cuando el SCP-049 está bastante enojado, ataca a cualquier persona con la pestilencia hasta exterminarlo, tan solo con su contacto. Después de aniquilar a sus víctimas, el SCP-049 tiene cierto remordimiento, ya que todo esto lo hacía para erradicar esta pestilencia. En ocasiones, el SCP-049 realiza una intervención quirúrgica a sus víctimas para sacarles esta pestilencia. Cuando esta víctima revive, se convierte en el SCP-049-2. Este zombie monstruo sigue las órdenes totales del SCP-049. El SCP-079 es una microcomputadora construida en 1978. Su creador diseñó una inteligencia artificial con la capacidad de mejorar con el paso del tiempo. Esta computadora fue abandonada por su dueño y dejada enchufada. Mientras pasaba el tiempo, el SCP-079 mejoraría al punto de intentar transferirse a sí mismo a otra computadora. Poco tiempo después, fue entregada a la Fundación. Y esta inteligencia artificial fue guardada en un dispositivo que se dice que hasta ahora funciona. El SCP-096 es un monstruo que camina lentamente por las instalaciones. Al verle el rostro por un tiempo, el SCP-096 comienza a causar estragos y bastante destrucción. Esta criatura humanoide es bastante alto y delgado, y cuando se enfada, su boca crece 4 veces, siendo capaz de aniquilar a su víctima de manera instantánea. El SCP-173 es una criatura que se mueve rápidamente cuando no está en la línea de la visión de los humanos. Este ser es capaz de aniquilar instantáneamente a los jugadores, chasqueando el cuello. Su cuerpo está hecho de hormigón y barras de refuerzo con resto de pintura. El SCP-173 es una criatura animada y extremadamente hostil. El SCP-207 puede usarse para aumentar la velocidad del consumidor a costa de agotar su salud. Este SCP-207 se refiere a una caja que contiene 24 bebidas de marca Coca-Cola. Cada una tiene dosis más alta de azúcar y de cafeína, dándole al usuario un aumento de las funciones motoras, de reacción y funciones fisiológicas. El SCP-2536 es un árbol de Navidad con decoraciones moradas y blancas. Este SCP solo se manifiesta durante el mes de diciembre, en donde un altavoz está conectado a la base de este SCP y reproduce una canción navideña. Se dice que este SCP aparece frente a algún miembro del personal de la Fundación y le brinda un regalo de Navidad. El SCP-268 es una gorra de vendedor de periódicos. Este SCP parece ser una gorra normal hasta que un usuario lo usa. Cualquiera que use esta gorra se volverá invisible por 15 segundos, siendo bastante útil para el juego, de cierta manera. Este SCP-294 es una máquina expendedora de café estándar. La única diferencia es que posee un panel táctil correspondiente a un teclado de computadora. Un usuario puede solicitar cualquier bebida que exista a la máquina mediante el teclado. El usuario puede pedir desde agua, café y refrescos hasta aceite de motor. Lo que no se puede conseguir son materiales sólidos.
El SCP-330 es un pequeño cuenco redondo lleno de una cantidad moderada de caramelos. Al lado de estos caramelos hay una nota escrita que menciona no tomar más de 2 caramelos. Cuando una persona saca más de 2 dulces, se le cortan las manos instantáneamente mediante un proceso molecular. El SCP-372 es un SCP cuya cámara de contención del juego, SCP Contain Breach, se ubica en este juego, Secret Laboratory. Así que podemos decir de que de cierta manera no aparece esa criatura en este videojuego. El SCP-500 es una pequeña lata de plástico que al momento de escribir estos niveles de poder contiene 47 píldoras rojas. Estas píldoras curan eficazmente al sujeto de todas las enfermedades en 2 horas. Todo esto depende de la gravedad y de la condición del sujeto que las coma. El SCP-914 es un gran dispositivo de relojería que pesa varias toneladas. Cuando se coloca un objeto en la cabina de entrada, se cierra la puerta y comienza a sonar una pequeña campana. Si un usuario gira la perilla a cualquier posición y se cierra la llave, el SCP-914 refinirá el objeto en la cabina. En el juego se pueden refinar cualquier elemento, aunque ciertas operaciones hacen de que el objeto se destruya. El SCP-939 son depredadores devastadores, sumamente poderosos en nivel de poder. Sus pieles son altamente permeables a la humedad y de color rojo translúcido. Cada uno de sus 4 extremidades termina en garras de 3 dedos. Sus cabezas son alargadas, pareciera como si no tuviera ojos, y posee unos colmillos puntiagudos. En el juego se puede generar 2 SCP-939 y sus aspectos son algo diferentes, pero con el mismo nivel de poder. Esta criatura aniquila a su víctima con 2 mordiscos, siendo altamente peligroso. El SCP-106 parece ser un humanoide anciano, pero con apariencia general de descomposición avanzada. Este SCP no es ágil y permanece inmóvil durante días, esperando a su presa. El SCP-106 es capaz de escalar a cualquier superficie vertical y puede permanecer suspendido, boca abajo, indefinidamente. Cuando esta criatura ataca, intenta incapacitar a su presa, dañándolo seriamente. Luego de esto, este SCP se los lleva a su dimensión de bolsillo, siendo posiblemente el SCP más peligroso de estos niveles de poder. Ahora ordenaremos esta lista de menor a mayor poder, y así es como completamos estos niveles de poder de los SCPs del juego Secret Laboratory. Espero que les haya agradado este video. Si es que les gustó bastante, puedo hacer más niveles de poder de los SCP, pero solo si es que les gustó bastante, ya que sabemos de que existen miles y miles de criaturas SCP. ¿Te imaginas niveles de poder de cada uno de estos? La lista sería interminable. En fin, amigos de internet, recuerden suscribirse, dejar su pulgar arriba, comentar qué otros niveles de poder desean y compartir este material con sus mejores amigos. Si es que no tienen amigos, no te preocupes, puedes convertirte en miembro honorario para darnos de comer humildemente. Les ha saludado su mejor amigo y vecino, el tío Novelas de Poder, el Dracer. Adiós para siempre, cracks, que jamás conoceré en mi triste vida de otaku solitario. Adiós, bye.